una razón para juzgar todas las cosas. Vamos a leer el texto que está en 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 11 al 16. Dice así la palabra del Señor y leemos con todo el corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie o por nadie, para que lo podamos entender de mejor manera. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. 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 Hermoso pasaje que nos habla y nos desafía a tomar una actitud frente a la vida cristiana, a tomar una actitud frente a la vida sabia. Y no buscando sabiduría en nosotros, sino buscando sabiduría de Dios. Cuénteme si usted acepta todas las invitaciones que le hacen. Yo no acepto todas las invitaciones que me hacen. Cuando alguien que yo desconozco me invita a algún lugar, yo no le voy a decir, sí, voy contigo porque yo no debo juzgar. Y así frente a distintas situaciones, a nosotros, no solo los cristianos, sino que a todo el mundo le toca, en todo juzgamos. En todo juzgamos. Entonces, la palabra del Señor nos invita, más que a no juzgar, nos invita a juzgar de manera correcta. Y en esta mañana yo no quiero contradecir al Maestro y Señor de nuestra vida, porque no ese es el propósito. Porque sin duda la palabra del Señor nos dice que no debemos juzgar. Pero debemos entender también cómo el Señor nos habla a cada uno de nuestros corazones y a qué es lo que el Señor nos está invitando. Y cómo podemos, de una u otra manera, armar y congeniar tantos textos que nos dicen, no juzgues, y otro que nos dice, juzga todas las cosas. La palabra del Señor nos hace pensar cómo viviríamos si no juzgáramos las cosas. ¿Cómo viviría usted, amado hermano? Amigo que nos acompaña esta mañana, si usted no juzgara las cosas, si usted no fuera capaz de poner su discernimiento a funcionar para saber si le conviene o no le conviene hacer algo. El cristiano tiene esa libertad. No se nos han amarrado los brazos y decir, no, tú no juzgues. Necesitamos juzgar las cosas. El tema es que debemos hacerlo bien, aprender a juzgar las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos entender las cosas que Él nos ha enseñado. La Biblia dice que ya no somos hombres naturales, ni mujeres naturales, sino que somos hombres y mujeres espirituales. Una palabra a veces con una connotación un poco de orgullo. ¡Ah, qué espiritual! ¡Qué espiritual él! ¡Qué espiritual ella! Vamos a también revisar un poco a qué el apóstol Pablo se está refiriendo cuando nos llama personas espirituales. ¿Quién es el más espiritual? ¿Quién es espiritual entre nosotros? De hecho, hay un caso de juicio ahí en Corintios, capítulo 6, en donde el apóstol pregunta, ¿cómo no hay nadie entre ustedes que tiene sabiduría para juzgar esto que está ocurriendo? Dios nos confronta con esta verdad. Hoy en día
los de afuera, los no creyentes, los cristianos legalistas o moralistas y los cristianos progresistas, que son los que dicen, no, la Biblia sí, yo siento que puede ser así. Los legalistas, no, es que todo con juicio. Y emiten juicios de todas las cosas. Debería ser así, yo creo que es de esta manera. Mas el Señor nos invita a poder rendirnos a Él. No solo esta mañana, sino que cuando Él hace una nueva criatura en nosotros. Hace un cambio maravilloso. Y con la ayuda de Dios, hoy quisiera que pudiéramos aprender, por la gracia de Dios, si podemos hacerlo, de qué manera juzgar justamente. ¿Ha oído ese versículo que dice que debemos juzgar con justo juicio y no apresurarnos? La Biblia contiene muchos relatos en los cuales se emiten juicios. Si usted es un buen lector de la Biblia o por lo menos conoce las historias generales de las Escrituras, sabrá que la Biblia es un todo de juicios. Hay distintos juicios que usted encuentra. Y así también la Biblia nos invita a no juzgar. Pero también la palabra del Señor nos invita a poder juzgar todas las cosas. Mire, algunos textos que nos hablan un poco de esto. Mateo 7.1, yo se lo leo, no se preocupe por buscarlo. Seguramente usted lo va a traer a la memoria y va a saber que yo no estoy inventando lo que le estoy diciendo. Mateo 7.1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Santiago 4.12, parte de ese versículo dice, ¿quién eres para que juzgues a otro? Primera de Corintios 4.5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Pero también nos encontramos con versículos como el que está en Juan 7.24 que dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. También nos encontramos con un texto que está en Primera de Corintios 6.3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, nosotros podemos decir, hay una contradicción. Uno me dice que juzgue, otro me dice que no juzgue. ¿Cómo es la cosa? La palabra juzgar tiene dos connotaciones. Y este es un pequeño contexto antes de irnos a los versículos, para que podamos entender a qué se refiere. La palabra juzgar tiene dos connotaciones. Una es de condenación y otra es de examinar. Entonces, cuando el Señor demanda, en el texto que leímos anteriormente en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 11 al 16, el Señor está diciendo que nosotros debemos examinar. Cuando el Señor ocupa juicio con la connotación de condenar algo, de emitir un juicio, para, por ejemplo, decir, me parece que esa persona robó. Sí, robó. Yo estoy emitiendo un juicio y una condenación. Estoy condenando. Ya he emitido una condena. Entonces, cuando el Señor habla en ese contexto, Él nos dice, hágalo con cuidado. Por eso que Mateo 7.1 dice que debemos, Él nos invita a considerar la manera de juzgamos. De la manera en la como juzgamos, seremos nosotros juzgados. Porque si usted avanza en el texto de Mateo 7.1, en el versículo 5, si no me equivoco, el Señor nos dice que no debemos dar nuestras perlas a los perros ni a los cerdos. Entonces el Señor está juzgando. ¿Cómo, Señor? Yo puedo determinar entonces quién es perro y quién es cerdo. Perdóneme que ocupe esa palabra, pero el Señor lo ocupa porque los judíos le entendían el tema del perro vagabundo, del cerdo que volvía ahí al barrial. De no desperdiciar las cosas santas, sino de ocuparlas bien. Entonces avanzamos y decimos, parece que hay una manera de juzgar correcta. Parece que el Señor nos invita a tener un justo juicio. Parece que el desafío es más grande y la iglesia se ha escudado en no juzguéis para no tomar el guante que el Señor nos ha dejado. Porque juzgar todas las cosas significa tener la mente de Cristo y buscarle. Ese es el desafío, esa es la invitación para el creyente. ¿Cómo vamos a vivir si no juzgamos, hermanos? No juzgues. Es una advertencia a tener cuidado en la forma en la que emitimos juicios. ¿Quién está juzgando? ¿Los hombres o Dios? Cuando miramos los actos de las personas, si estamos mirando cómo va a proceder, cómo actuamos delante de ese juicio, de eso también el Señor nos habla. Porque usted puede emitir un juicio de valor. Quizás
ver una situación determinada en un hermano, en la familia, y usted juzgarlo. ¿Esto es correcto o esto es incorrecto? ¿En base a qué usted juzga? Ese es el fondo. El cristiano no debe sentirse juzgado o como decir, no me juzgues. Si un hermano en la fe viene y le exhorta con la palabra de buena manera. Por eso que es una responsabilidad en el que juzga y en el que es juzgado. Esta es una cuestión de comunidad. En el que juzga y en el que es juzgado. Debemos examinar todas las cosas. Todos juzgamos. Hagámoslo de la manera correcta. En este día la promesa del mensaje no es usted va a salir de acá juzgando correctamente. No es así. Sería demasiado vanidoso de mi parte decirlo o predicárselo de esa manera. No es así. Pero como se los decía al principio, quiero invitarle a que podamos reflexionar en esa razón que el Señor nos da para juzgar todas las cosas. Y adelantándome a la conclusión, yo quiero decirle que la razón por la cual usted y yo podemos juzgar todas las cosas es porque tenemos al Espíritu Santo. Esa es la razón principal. Pero debemos aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo y a saber de qué manera Él obra en nosotros. Y el texto que leímos nos explica bastante bien, de qué manera un cristiano debe juzgar todas las cosas. Quiero tratar el tema en 3 puntos, mis hermanos. El primero es que el Señor nos capacita para juzgar. El segundo es que el Señor nos enseña cómo juzgar. Y el tercero es que el Señor nos transforma para juzgar. Entonces nosotros no tenemos la capacidad para juzgar, nosotros no tenemos el conocimiento para juzgar y tampoco nuestra calidad, nuestro ser está preparado para juzgar sin que Cristo haya hecho algo en cada una de nuestras vidas. Ese es el mensaje que está aquí. Vamos a la palabra del Señor después de esta introducción para que pudiéramos aclarar esas cosas y podamos animarnos, hermanos, esta mañana y en nuestra vida a juzgar todas las cosas, a buscar al Señor. Versículos 11 y 12 dicen así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Amén. El Señor nos capacita. Tenemos a Dios. ¿Queremos conocer lo que Dios piensa para poder saber de qué manera determinar lo que es bueno y lo que es malo? Juicio también encuentro una palabra sinónima en discernir las cosas. Queremos discernir las cosas, distinguir las cosas de manera correcta. La palabra del Señor nos dice que necesitamos de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol acá? Es imposible determinar qué es lo bueno y qué es lo malo si el Espíritu Santo no ha hecho habitación en ti. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué? Porque así como nosotros, nuestro hombre interior, conoce las cosas de nuestro corazón, así el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. No hay otro que conozca las cosas de Dios, sino solo Dios mismo. Entonces el apóstol Pablo nos conduce a pensar en Dios como aquel que es capaz de ayudarnos a determinar qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo distinguir las cosas. La palabra del Señor nos invita a mirar al Espíritu Santo, a ver cómo Él está obrando en nosotros. La Biblia nos decía en el versículo que acabamos de leer que solamente Dios conoce las cosas de Dios. Por eso, hermanos, y perdóneme que siempre me tome esta libertad de hablar de este mensaje transformador del Evangelio, por eso es que nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Por eso es que nosotros no debemos ir a la gente con fórmulas para solucionar su vida porque no les van a servir. Porque la persona natural necesita del Espíritu Santo
para poder entender las cosas. Hermano, si usted en este momento entiende lo que yo le estoy diciendo, si usted en su vida ha visto que han cambiado sus afectos y ahora sus afectos lo conducen a algunos con más fuerza, a otros con menos fuerza, hacia Dios, glorifique a Dios porque Dios mismo está en usted, haciendo una obra. Y perdónenme los que participan cada domingo porque siempre le doy una pincelada a esto. Dios es así, maravilloso, nos muestra, tú me necesitas, ¿tú te conoces? Sí, yo me conozco. ¿Se conocen ustedes a ustedes mismos o no? Sin duda el corazón nuestro es engañoso, pero aún en ese engaño nosotros sabemos cuando estamos engañándonos, ¿o no? Sí, hay que ser honesto. No es que, no, fue así como de casualidad que pequé. No, sabemos que nuestro corazón en un principio, y también cuando el Señor hace esa obra, queremos agradar a Dios. Señor, yo quiero agradarte con todas mis fuerzas, yo quiero de verdad quiero dejar este pecado. Pero el corazón es engañoso y nos vemos engañados por ese corazón. Pero lo conocemos. El hombre conoce su interior, sus pensamientos. Pero la palabra nos dice que como así nosotros nos conocemos, solo Dios se conoce. Por eso, amados hermanos, que con lo que le voy a decir no quiero decirle una herejía. Si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere que una persona conozca a Dios, predíquele el Evangelio. Porque si usted le trata de hablar de la Biblia, no la va a entender. Le van a hacer palabras que no va a entender, pero si usted le habla de la muerte de Cristo, si usted le habla de lo que Él hizo por Él, por ella, si usted reflexiona en lo que Cristo hizo por usted, usted va a comenzar a entender las palabras que aquí están escritas. Porque nadie puede conocer a Dios si Dios no está en él. Nadie puede conocer a Dios si Dios no está en él. La Biblia, hay una frase, y me van a perdonar que no, porque son cosas que me vienen a la mente mientras estoy predicando, que debemos conocerle verdaderamente. Porque muchos decimos, yo le conozco, pero la Biblia dice, ¿pero le conocemos verdaderamente? Conocer verdaderamente a nuestro Dios. Amén. Conocer verdaderamente a nuestro Dios. Pero el Señor no nos deje en el abandono, sino que el apóstol Pablo nos dice, perfecto, ustedes no pueden conocer la mente de Dios porque solamente Dios la conoce. Pero en el versículo 12, el apóstol dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Gloria a Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Por esto es que al tener al Espíritu Santo, sabemos que Él está obrando de manera activa. Entonces aquí vamos construyendo también nuestra manera de relacionarnos con Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y hace una nueva criatura, el Espíritu Santo no se queda ahí sentado. La Biblia dice que Él está obrando continuamente. Por eso que el texto que leímos dice que sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Amados, eso es lo que el Señor quiebra en nuestras vidas. Tenemos al Espíritu y Él está haciendo algo. No es que Dios nos dé una capacidad de pensar como Él. Y aquí quiero también romper un mito, o más que romper un mito, que espero que usted también ya esté roto en su corazón. No se trata de que al momento en el que Dios sale a nuestro encuentro y Él nos cambia, y ahora de aquí para adelante todo lo que yo piense y todo lo que yo juzgue es lo correcto porque Dios está en mí. No es así. No es así. No es decir, porque yo soy cristiano, entonces tengo la capacidad de todo lo que yo sienta, de todo lo que yo discierna va a ser lo correcto. No es así. Lo que la Biblia está diciendo, que el Espíritu Santo quebranta nuestra voluntad y nos capacita, por eso decíamos al principio que Él nos capacita para poder aceptar y entender su enseñanza. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esa es la mente de Cristo.
Vamos a estar adelantándonos mientras vamos avanzando siempre algunos textos. Eso es dejar de ser un hombre natural. Una persona que es capaz de poder aceptar y considerar los mandamientos de Dios como los santos y verdaderos que son. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sin el Espíritu Santo, y volvemos a lo mismo, no podemos saber lo que Dios nos ha concedido. Pero el Señor hace una obra poderosa en nosotros, para que nosotros podamos, cuando escuchamos su verdad, que es de lo que nos va a hablar el versículo 13, cuando conocemos y escuchamos su verdad, nosotros la podamos saber, entender, atesorar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No es, hermano, y con esto de repente uno se va dando cuenta que este camino realmente sí es tomar la cruz y seguirlo. Porque a mí me pasaba sobre todo cuando era más joven y hablaba con mis amigos de la iglesia y decía, pero se supone que ahora debería ser más fácil porque ahora yo tengo la mente de Dios. Pero no había ese esfuerzo por orar, no había ese esfuerzo por leer la palabra, no había ese esfuerzo por congregarse, no había ese esfuerzo por adorar a Dios. Entonces el Señor necesitaba hacer una obra en mi vida, y así como la ha seguido haciendo en muchas de sus vidas, en la mía, en cada uno de nosotros. Amén. Transformar nuestros pensamientos. Lo que Dios hace es quebrantarnos y someternos a su voluntad, a su verdad. Ese es el milagro. Eso hace posible que podamos juzgar todas las cosas, hermanos. Porque reconocemos que nuestro discernimiento es limitado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando Él dice, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, nos dice que solamente Dios conoce las cosas de Dios, pero nosotros tenemos al Espíritu de Dios y Él nos ayuda y lo tenemos para que podamos entender las cosas de Dios. ¿Qué es lo que hace el Señor? Quebranta nuestra voluntad, hace que nuestro discernimiento cambie y se vuelva a Cristo. Pero Dios obra en nosotros para que aceptemos su consejo. ¿Entiende, cierto? Esa es la obra que el Señor hace en usted y en mí. Eso es cambiar nuestra manera de pensar. Eso es tener la mente de Cristo. El versículo 13 dice lo siguiente, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo nosotros podemos notar que aquí está la obra de Dios en las Escrituras? El apóstol Pablo ahora cambia el sujeto, pasa a hablar de él y de sus colaboradores. Y nos dice que eso que hemos recibido, que porque tenemos al Espíritu Santo que nos permite discernir las cosas, que hace una obra en nosotros para que podamos realmente entender su verdad. El apóstol Pablo escribe y dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo afirma que eso mismo que ahora podemos entender, Él lo enseña. Anteriormente el apóstol Pablo en el mismo capítulo 2 nos hablaba de las cosas que Cristo había hecho. Nos citaba un texto que habla de esas cosas que ojo no había visto, que oído no había oído. Esas cosas son las que vendrían, las que podríamos experimentar. Mas Pablo dice, esas son las cosas que nosotros les compartimos a ustedes, hablando de los apóstoles, hablando de Él. Entonces el apóstol aquí nos dice que son esas cosas las que nos son enseñadas. Y por eso yo decía que así como el Señor nos capacita para juzgar, Él nos enseña cómo juzgar. Porque la capacidad para juzgar debe ser guiada por algo. Y ese algo es la Escritura. Y ese algo es el consejo de Dios.
Por eso que el apóstol Pablo dice que se nos han enseñado palabras. Él está hablando a los corintios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando la verdad espiritual a una persona espiritual, enseñando la verdad. Él nos enseña cómo juzgar. ¿Para qué necesitamos ser capacitados por Dios? Para poder entender su consejo y para poder aceptarlo como bueno, para poder discernir las cosas. ¿Puede entonces el cristiano juzgar? Claro que sí, necesitamos juzgar. Juzgar con la mente de Cristo. Se nos han dejado las palabras del Señor. Lo que Dios hace es capacitarnos, nos hace desechar nuestro propio juicio y recibir el consejo de Dios como nuestra regla para distinguir las cosas. ¿Dónde está ese consejo? ¿Dónde están esas palabras de las cuales el apóstol Pablo habla y dice, de lo cual también hablamos? ¿Dónde están aquellas palabras que no son enseñadas con sabiduría humana? ¿Dónde está acomodado lo espiritual a lo espiritual? En las Escrituras, en la revelación de Dios, en el consejo de Dios a nuestra vida. Y solo así nosotros también podemos encarnar este versículo 13 y comenzar también a hablar las cosas que hemos aprendido y hablar con palabras enseñadas por el Espíritu Santo y no por sabiduría humana. Y solo así nosotros podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Cuando nosotros entendemos lo que Dios nos enseña, también somos capaces de enseñar conforme a la sabiduría de Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gloria al Señor. En los versículos 14 y 16, el apóstol Pablo hace un pequeño resumen de lo que ya nos ha explicado, para que lo podamos entender de mejor manera. Y yo también quiero resumir un poco de lo que ya he expuesto esta mañana. Decimos entonces que solamente Dios conoce sus pensamientos. Y si el hombre no tiene a Dios, no puede conocer a Dios. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, que Él habita en nosotros y que Él hace posible que usted y yo podamos entender las cosas que provienen de Dios. Fíjese cómo nos lleva al juicio. ¿Cómo yo sé lo que proviene de Dios? Tengo al Espíritu, pero necesito de algo más, ¿o no? ¿O vamos a andar por sentir? Por eso es que es importante leer todo el texto. Porque yo podría quedarme hasta y decir, bien, el Señor, yo soy espiritual, tengo al Espíritu Santo, de una u otra manera voy a entender lo que proviene de Dios. Y el Señor nos dice, no, porque le han sido dadas palabras, que no son palabras de sabiduría humana, sino palabras que el Espíritu Santo nos ha dado. ¿Para qué? Para que el espiritual entienda las cosas espirituales. ¿Dónde está lo espiritual acomodado para nosotros? En la Escritura, para entender la verdad. Entonces aquí el apóstol nos escribe y dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, juzgar espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. El apóstol contrasta entonces el hombre natural con el hombre espiritual. Qué bueno que hoy día podamos hablar de esto, hermano, porque me encanta siempre esa palabra del hombre espiritual tan manoseada. Aquí el apóstol nos enseña claramente qué significa ser una persona espiritual. Yo no sé si usted va conmigo en la lectura, pero está clarito lo que significa ser espiritual. Está, pero así, pero clarito. No necesitamos ni siquiera una versión del lenguaje actual. Está clarísimo lo que significa ser espiritual y lo que significa ser natural.
El apóstol dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Las cosas que encontramos en su palabra. Usted dirá, pastor, toda la palabra, sí. Ahí encontramos el consejo para nuestra vida. Si usted lee 1 Corintios capítulo 3, 4, 5, 6 y también los que están adelante, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está hablando de cosas que él ha dejado como consejo. En el capítulo 3, él inicia y dice, perdón que parafrasee, lamentablemente yo no puedo hablarle a ustedes como espirituales, tengo que hablarles como a carnales. Entonces uno dice, ¿qué les está diciendo Pablo a los corintios? Que no han podido entender las cosas que son del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Nuestras emociones que de repente se alborotan, algún milagro, alguna situación, van mucho más allá. Las cosas del Espíritu de las cuales el hombre natural no puede entender, por ejemplo, es amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Eso es una locura. Algo del Espíritu, por ejemplo, serle fiel a tu esposa. No mientas. No engañes a tu prójimo. No mates. Ama a tu enemigo. Esas son cosas espirituales. Esas son las cosas espirituales que el hombre natural no las puede recibir ni aceptar. Por eso que chocamos. Por eso que para el hombre natural es más fácil que yo le diga, Dios existe, mira, te hago un milagro. El hombre va a creer al tiro. Porque va a ver, eso quiere ver. Lo espiritual es algo que se discierne con el Espíritu, con el poder de Dios. Se discierne por una obra sobrenatural del Espíritu. Entonces, no se canse con el hombre natural. Ahí vuelvo a Mateo, no le dé las perlas a los perros y los cerdos. Y quiero que me entienda bien, no es que no le predique a la gente que no conoce al Señor, pero llega un punto en el cual ya el hombre natural no quiere nada. Que a mí no me interesa escucharte. Para mí no es valorable que un hombre haya dado su vida por mí en la cruz. Para mí es más fácil seguir haciendo lo que estoy haciendo. Nadie se ha enterado, así que no perdamos el tiempo. ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Necesitamos predicar a Cristo para que el Espíritu Santo habite en el corazón de nuestras familias, para que el Espíritu Santo nos llene. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice que debemos buscar la llenura y nos enseña cómo buscar esa llenura. Hay medios de gracia que el Señor nos ha dado. Su palabra, la oración, el poder estar juntos, la comunión cuando compartimos la cena del Señor y tantas otras cosas por medio de las cuales podemos ir siendo llenos del Espíritu, la adoración, la alabanza, el reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el hacer su voluntad, lleno del Espíritu. El hombre natural no percibe estas cosas. La persona que no ha reconocido a Cristo como Señor no ha recibido al Espíritu de Dios. Por lo que no hay manera que entienda la voluntad de Dios que está revelada en la Biblia. La va a poder quizás decir, bueno, sí, está bien, si es bueno no mentirle a la gente, pero no va a tener una connotación eterna para él. Y eso es lo que nosotros queremos. ¿No? El predicar el Evangelio no es para volver a las personas buenas, hermanos. No seamos tan egoístas. Si no se trata de volver que los malos ahora sean buenos para que el mundo sea un mundo mejor. No es eso. El predicar el Evangelio es para que el pecador, como nosotros lo éramos, se vuelva a Cristo y le reconozca como Señor y Salvador. Y sin duda va a seguir luchando con sus pecados, pero ahora va a tener la mente de Jesús. Pero ahora el Espíritu Santo le va a permitir entender eso que tú le decías antes. Amigo, amiga, haz esto, haz esto otro. ¿Qué voy a hacer? Pero ahora va a decir, Dios hizo algo en mí. Él permitió que yo pudiera entender esta verdad que antes no entendía. El apóstol Pablo continúa y nos dice que en cambio el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie o de nadie. El espiritual puede juzgar porque percibe las cosas que son de Dios, a diferencia del hombre natural.
si unimos los versículos, así como la palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, entonces el hombre espiritual sí percibe las cosas del Espíritu. ¿Y por qué las percibe? Porque Dios obra para que recibamos como verdad lo que Él nos ha enseñado. Entonces, ¿qué es ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué espiritual el hermano? ¿Ha escuchado esa? ¡Ay, qué espiritual el hermano! Pucha, no sé si vamos a llegar a la misma definición, pero ser espiritual es tan simple, hermano, como distinguir lo bueno y lo malo según el consejo de Dios. Así de simple. Eso es ser espiritual. Cuando usted se ve decidiendo entre quitarle un dulce a un niño y seguir su camino, y usted sigue su camino, déjeme decirle que usted es un hombre y una mujer espiritual. Súper simple. Eso es ser espiritual. Y uno dice, qué simple definición, pero qué difícil es llevarlo a la práctica. Ahora usted dirá, chuta, yo pensaba que espiritual era el que oraba más, el que leía más, el que venía más a la iglesia. Sin duda esas cosas van a producir que nosotros podamos ser más espirituales. Pero ser espiritual no es lo externo, no es lo que yo haga. Ser espiritual es tan simple, por lo que yo entiendo y por lo que yo interpreto del texto que acabamos de leer. Ser espiritual es poder distinguir lo bueno y lo malo según el consejo de Dios. Nada más. Entonces, cuando usted se enfrenta a una situación de vida, sea la que sea, propia de sus hijos, de su familia, de su trabajo, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Seamos espirituales. Más que seamos, eres espiritual. Entonces, cuando el Señor nos dice, eres espiritual, yo digo, Señor, tu palabra dice que yo soy espiritual. ¿Qué es ser espiritual? Y allá el Señor me dice, hijo, yo te he dado la capacidad para que tú puedas distinguir las cosas de este mundo, juzgar todas las cosas. Para que tú puedas distinguir lo bueno y de lo malo, qué hago y qué no hago, si lo que mi hermano o mi hermana está haciendo bien o está haciendo mal. Según el consejo de Dios, no según mi apreciación, no según mi sentir. No, es que yo siento que no lo hizo de buena manera, me estoy apresurando a juzgar. Ahí vamos sí al consejo de Jesús. No te apresures a juzgar, no juzgues como no quieres que seas juzgado. Ahí sí vamos al consejo de Jesús, pero sí somos llamados a juzgar. Me hacía mucho, hermanos, les pido hoy día en la tardecita, después del almuerzo, los que se puedan quedar ahí a compartir, pero en la tardecita en las casas con la familia, lea 1 Corintios, capítulo 5 y capítulo 6. Y usted me va a entender mucho más lo que estoy hablando. Algo que me hizo mucha fuerza en la mente estos días era ese texto que decía, ¿cómo no van a juzgar las cosas de esta vida? Las cosas más pequeñas, dice el apóstol. Ustedes van a juzgar a los ángeles y no son capaces de juzgar las cosas de esta vida. Están ahí, no, es que yo no juzgo. No, dice el apóstol. Y exhorta a la iglesia, ¿cómo no hay nadie entre ustedes capaz de discernir con sabiduría qué es lo que se tiene que hacer en una situación X o X? Eso es lo que Pablo le está diciendo. El mismo Pablo que en Romanos 14 nos dice que no debemos juzgar a nuestro hermano. ¿Entiende el contexto cuando nosotros leemos toda la revelación? Ahí está. Seamos espirituales, hermanos. Yo creo con todo mi corazón que es posible que todos los que hoy estamos acá podamos ser espirituales. Y espirituales no andar así, espiritual. No, espiritual. Distinguir las cosas según el consejo de Dios. Por supuesto que eso se produce y brilla con más fuerza por medio de lo que decía anteriormente, de esas prácticas que nos han hecho durante muchos años distinguir lo espiritual y lo no espiritual. Claramente cuando vemos una persona piadosa, que participa de la oración, que tiene buen trato con sus hermanos, que conoce la palabra y vemos fruto de eso, podemos decir sí, es una persona espiritual, pero no por lo que hace, sino por cómo distingue las cosas según el consejo de Dios. Porque pueden haber muchos de nosotros, incluyéndome, que estamos metidos todo el día en la iglesia, todo el día orando, todo el día leyendo, pero realmente cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. Y eso no producir nada. Y a pesar de tener el conocimiento, seguir distinguiendo, no, yo creo que esto no está tan mal y yo creo que esto no está tan bien. Pero eso se ajusta al consejo de Dios.
Difícil desafío, pero lo podemos llevar a la práctica con la ayuda del Espíritu Santo. No se olvide el versículo 11, 12 y 13. ¿Por qué el espiritual no es juzgado por nadie? No es que yo venga y diga, yo soy hijo de Dios, nadie me puede juzgar. No. La manera de juzgar es la que nos hace injuzgables. ¿Entiendes? Si nosotros juzgamos de manera correcta, si nosotros aprendemos a distinguir lo bueno y lo malo según el consejo de Dios, eso es lo que nos hace injuzgables. Y aunque las personas emitan condenaciones como decir, este loco, a mí me decían, oye, este loco que es fome, no hace ni una cuestión, no hay hecho nada, tenéis que disfrutarte. Bueno, claro, la gente puede juzgarme, pero la palabra dice, no, tú no puedes ser juzgado por nadie. Si has aprendido en tu vida a distinguir lo bueno y lo malo según el consejo de Dios, por más que la gente emita un juicio, no va a haber condenación. El espiritual no es juzgado por nadie. Y si vamos a la palabra, y perdóneme que ocupe estas frases, si vamos al griego, la palabra también hace énfasis en entender. Entonces, si lo leyéramos entender, dice que el espiritual entiende todas las cosas, pero no es entendido por nadie. ¿Se entiende? El espiritual entiende las cosas, sabe cómo juzgar las cosas, pero difícilmente es entendido por el mundo. El mundo no puede entender al espiritual. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Fíjese también que es una consolación para nosotros. Soy incomprendido, el hombre natural, el hombre espiritual. El Señor nos dice, sigue adelante. Sé un hombre y una mujer espiritual. Juzga las cosas conforme a mi consejo. El versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Aleluya! Finalmente Pablo revela que lo que Dios hace en nosotros es cambiar nuestra forma de pensar. El Señor nos transforma. Versículos 14 y 16 hablan de transformación. Dicen que el hombre natural, no transformado, no entiende. El espiritual, transformado por Dios, entiende. ¿Por qué entiende? Porque la obra que el Señor hace es poner la mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? Someterse al Padre. Hay un texto en Pedro que dice que cuando el Señor estaba atribulado, déjeme recordar la palabra que ocupo, que cuando Él padecía, Él no amenazaba a nadie, sino que Él encomendaba la causa a aquel que juzga todas las cosas. Qué bueno que me acordé del texto. Qué hermoso texto. Cuando Él padecía, Él no amenazaba, pudiendo hacerlo, sino que ¿y cómo encomendamos los cristianos la causa al Señor? Si no es a través de la palabra. No, Señor, haz tú como quieras que esto siga su curso. Y podemos hacer algo. Podemos hacer algo porque podemos juzgar todas las cosas. Porque el Señor ha hecho algo en nuestra vida. Nos ha dado su Espíritu Santo para gloria y para alabanza de su santo y poderoso nombre. Amén. Tenemos que gozarnos en eso, mis queridos hermanos. Tenemos que gozarnos del Señor. Entonces el apóstol Pablo nos revela y nos dice que tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo significa que Dios obra en nosotros de tal manera que aceptamos los sabios, que aceptamos como sabios y perfectos los consejos de Dios. ¿Usted acepta los consejos de Dios como sabios y perfectos? Cada uno no me responda. Cuando yo hago preguntas al público no es para que me diga sí, amén. Piénselo, nada más piénselo. Porque tiene que juzgar también su corazón con honestidad. ¿He tomado el consejo de Dios como sabio y justo? Señor, ¿estoy siendo un hombre o una mujer espiritual? Y si no es así, ¿qué necesito, Señor? Yo quiero poder distinguir las cosas de acuerdo a tu consejo. Me cuesta recibirlo, soy llevado a mis ideas. Pero ayúdame, Señor, a juzgar todas las cosas conforme a tu consejo, sabio Dios. Eso es tener la mente de Jesús. Todo lo que Pablo expuso desde el versículo 11 al 16 culmina con ese enunciado que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo.
Y tener la mente de Cristo no es una licencia para pensar que cualquier sentir o pensamiento que se venga a la mente de un cristiano es avalado por Dios, como algunas religiones lo hacen. No, es que yo tengo a Dios, así que lo que yo digo debería ser correcto. Yo también tengo al Señor. Nos tomamos a veces mal de algunos textos sin comprender cuando el apóstol Pablo dice, y creo yo que yo también tengo al Espíritu. Cuando él está ocupando un sarcasmo ahí. Esforzarnos, tener la mente de Cristo, no es una excusa. Tener la mente de Cristo no es un aval para nosotros, para llegar y decir que innatamente ahora comenzamos y todo lo que yo discierna va a ser lo correcto. No, sino todo lo contrario. Tener la mente de Cristo es someterse al Padre. Tener la mente de Cristo es dejar nuestros juicios a un lado y aceptar los juicios divinos de las cosas de la vida. Eso es tener la mente de Cristo. Eso es activar en la mente de Cristo. Eso es vivir a Cristo. Qué difícil podemos decir, yo pensaba que era como por osmosis. Me iba a convertir y ahora todo lo que yo iba a pensar, hacer y decir iba a ser conforme a lo que Dios quisiera. Algunos en la historia han tenido y han cometido ese gran error. Hoy se sigue cometiendo. Dios tenga piedad de mí si en algún momento yo llegara a pensar aquí así. Si solo por el hecho de sentirme un hijo de Dios, llego a pensar que mis pensamientos ahora son los que dictan la regla. No es así. Cristo nos dice que el tener su mente es ser capacitados para recibir la enseñanza del Espíritu y aceptarla como cierta y real. Distingamos las cosas, amados hermanos. Distingamos las cosas. El juicio de Dios, el Señor ya lo ha emitido. Nosotros debemos orar para conocer ese juicio y juzgar de la manera correcta. Concluyo con lo siguiente, amados hermanos. El esforzarnos en juzgar las cosas con la mente de Cristo nos conduce a una vida que agrada a Dios en todas las esferas, no solo en la iglesia, sino en todas las esferas. Ya que cuando nosotros comprendemos la totalidad de las Escrituras, el Señor cuando nos dice que debemos quitar la viga de nuestro ojo para poder quitar la paja que está en el ojo de nuestro hermano, el Señor nos está incentivando algo. ¿A qué nos está incentivando el Señor? A quitar la viga. Porque uno dice, no, yo no voy a juzgar, me quedo con mi viga y dejo a mi hermano con su paja, ahí en el ojo. No, Cristo nos está incentivando, quita la viga, porque ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Entonces el Señor nos conduce a esto. Quita la viga del ojo, para que puedas realmente ayudar al hermano. Porque si usted lo ayuda con viga, lo va a herir. Si usted lo ayuda con viga, lo va a juzgar emitiendo una condenación y usted no es juez para condenar. Pero si usted quita la viga, y la viga es como una cuestión grande, los dos van a poder ver a Cristo. Porque quitar la paja del hermano no es para que él te entienda a ti, amado hermano, es para que él vea a Dios. Y si tú quitas la viga de tu ojo, no es para poder sentirte, ya, ahora te puedo enseñar. No, es para que tú también veas a Dios. Porque eso es lo que nos tapa la paja y la viga. No es que nos tape la manera de vivir, hay un consejo bueno, no nos permite ver a Dios. Entonces el consejo de esta mañana, hermano, es a que usted juzgue, pero con justo juicio. Con justo juicio, atrévase, rompa la barrera y vamos, juzguemos las cosas, ayudemos a nuestros hermanos a quitar las pajas que hay en sus ojos. Esforcémonos en quitar nuestras vigas para que podamos juzgar bien las cosas, amados hermanos. La razón por la que podemos juzgar todas las cosas es que tenemos al Espíritu Santo que nos capacita, nos enseña y nos transforma. La razón por la cual podemos juzgar todas las cosas es porque tenemos al Espíritu Santo que nos capacita, nos enseña y nos transforma. ¿Qué es ser espiritual?
espiritual es distinguir lo bueno y lo malo según el consejo de Dios. Como hijos de Dios debemos juzgar con justo juicio. Pidamos al Señor que siga obrando en nosotros para que aceptemos su verdad y distingamos lo bueno y lo malo según su Espíritu nos lo ha revelado en las Escrituras. Leo esa última parte. Pidamos al Señor que siga obrando en nosotros, en cada uno de nosotros, para que aceptemos su verdad, entendamos su verdad, entendamos lo que proviene de Él, para que así podamos distinguir lo bueno y lo malo, según su Espíritu nos lo ha revelado en las Escrituras. Seamos espirituales, aprendamos a juzgar. Juzguemos todas las cosas, hermanos, con la mente de Cristo. Hermano, usted tiene la mente de Cristo. Pastor, yo no, y si usted supiera lo que hay en mi cabeza. Pero hermano, mire, veo algunos ahí, no nos distraigamos. Hermano, usted, por una obra del Espíritu Santo, maravillosa y milagrosa, ¿quiere un milagro? Ahí hay un milagro. El Señor cambió su mente para que usted pudiera considerar que el amar a su enemigo es sabio y justo. Si usted lo predica en la calle, ¿qué le va a sonar a la gente? Una locura. Esa es la locura. Dios nos bendiga en esta mañana. Y no se quede solo con esto, porque como le dije, yo no pretendía con mi predicación darle la panacea para aprender a juzgar todas las cosas y de aquí para adelante usted va a saber hacer frente a la vida. No, estamos en un proceso, en un caminar. Pero creo que esta es una buena manera de partir y dejar algunos mitos a un lado. Yo doy gracias al Señor porque me doy cuenta mientras leo las redes sociales que este es un tema que está muy en boga en todo. Nos tocaba predicar hoy esto. Pero hagámoslo de la manera correcta. Juzguemos con justo juicio. Distingamos las cosas según el consejo de Dios. Amén.